Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero el 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Ver el reino y entrar al reino. Puede sentarse, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo hemos leído esta palabra. ¿Cómo se titula el estudio? Somos del reino de Dios. Es un reino, es un gobierno totalmente diferente al terrenal, totalmente diferente al satánico, al de las tinieblas. El reino de Dios, donde Él es el rey y ustedes y yo los ciudadanos del reino. ¿Cuántos decimos amén por eso? Gloria a Dios. Pero el Señor, el Rey del reino, viene a declarar una verdad espiritual. Y dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y lo que uno no puede ver, no lo puede tocar, no lo puede disfrutar, no lo puede aceptar, no lo puede acoger, no lo puede hacer parte de uno si uno no lo ve. Pero también dijo que si no se nace de nuevo, no se puede entrar al reino. Padre eterno, si no hay nuevo nacimiento, no podemos entrar al reino. Así que el Señor mismo está colocando una condición. Cuando el Señor declara, mire esto, cuando declara en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa frase, de cierto te digo, entre los judíos, ¿qué significaba? Obligatoriamente hay que hacer esto. Obligatoriamente, para entrar al reino hay que nacer de nuevo. Le damos un aplauso al Señor por eso, aleluya. Vive el Rey. Por eso es que usted y yo, ahorita lo testificaba el hermano Hernán Mercado, y nos reíamos, pero los que hicimos parte del otro reino, recuerde que estábamos haciendo un día como hoy, cuando estábamos en el otro reino, bebiendo, bailando, pecando. Y cómo veíamos las cosas del reino de Dios, cómo la veíamos, como locura, como pérdida de tiempo, como gente loca, boba, que no tenía gracia en la vida, que se estaba perdiendo lo bueno de la vida, que era beber, bailar, echarse maicena. ¿Por qué? Porque al no nacer de nuevo, no podíamos ver el reino, y mucho menos podíamos entrar al reino. A su nombre. Y lo contrario, ¿por qué hoy estamos aquí? ¿Y por qué podemos disfrutar? ¿Y por qué nos podemos gozar? ¿Y por qué nos podemos deleitar? Porque hay un nuevo nacimiento que ha operado en ti y en mí. Nos ha hecho el Señor nueva criatura, y podemos ver toda esta gloria, y podemos entrar y disfrutar en este reino. Amén. Alabe al Señor por eso, aleluya. Gloria a Dios. Viva el Rey. El nuevo nacimiento es un acto espiritual que provoca a Dios. Y siempre el Señor hace énfasis, tanto en el versículo 3 como en el versículo 5, que es un trabajo de la palabra y el Espíritu. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y dice Nicodemo, verso 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu. Y después dice, de la palabra y del Espíritu. Hay una unión perfecta y un trabajo perfecto entre la palabra y el Espíritu. Así como exactamente el nacimiento humano.
se une el espermatozoide del varón con el óvulo de la mujer. El espermatozoide solo no puede engendrar, necesita el óvulo. El óvulo solo no se puede engendrar, necesita el espermatozoide. La palabra sola no genera el nuevo nacimiento, necesita el espíritu. El espíritu solo no puede generar el nuevo nacimiento, necesita la palabra. Es un trabajo de los dos. Amén. ¿Y eso dónde lo hallamos? Aquí en el Señor. La palabra y el espíritu. Pero ¿cómo ocurre esto? Rápidamente, porque no nos vamos a referir al nuevo nacimiento como tal, sino a referirnos a él como condición para entrar y ver el reino y ser parte del reino, el nuevo nacimiento. ¿Cómo ocurre? Resulta que tú y yo venimos del pecado, de la pecaminosidad. Nacimos del vientre de una madre en pecado, dice el Salmo 51. No somos criaturas espirituales, somos seres pecadores, hijos de las tinieblas, hijos de Satanás. Pero ¿qué debe ocurrir? Tiene que ocurrir el nuevo nacimiento. Tiene que venir Cristo, el Padre y el Espíritu, a hacer una obra en nosotros para levantarnos como una nueva creación. Pero ¿qué pasa con la vieja criatura? Con ese hombre pecador, en el caso mío como varón. ¿Qué pasa con ese hombre bebedor? Ese hombre mentiroso, ese hombre amante de las tinieblas. ¿Qué pasa? Ese hombre tiene que morir. Porque si no muere ese hombre, no se puede levantar el nuevo, la nueva creación. A su nombre, aleluya. El Señor enseñó más adelante y en varias ocasiones que para que la semilla dé fruto, primero la semilla tiene que caer a tierra y tiene que morir. Esa semilla muere. Usted echa la semilla de mango a la tierra y esa semilla muere. ¿Cómo sabe usted que muere? Ella se abre toda. Se abre y deja de ser semilla. Y si no muere, no da nacimiento a la nueva creación. Tiene que haber muerte. ¿Muerte de qué? Del hombre de pecado y de la mujer de pecado. Por eso dice 2 Corintios 5:17, que tanto lo sabemos de memoria, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces viene con el pasado. Las cosas viejas, pasado. El hombre viejo, el pecador, tiene que morir para que se levante el nuevo ser. ¿Y cuál es el problema en muchos cristianos de otro planeta? Que queremos tener el viejo hombre y el nuevo hombre a la vez. Todavía viendo a Bad Bunny y viendo a Berly Morillo. Me sé las canciones de Karol G y me sé las canciones de Berly Morillo. Un pie allá y otro pie acá. Para que haya nuevo nacimiento, de verdadita, tiene que haber muerto el viejo hombre y la vieja mujer. Alabe el que vive para siempre. A su nombre. Así es. Tiene que haber muerte. Por eso el Señor Jesús, el ejemplo de ejemplo, lo representó con su propia vida. Lo crucifican en una cruz, muere. ¿Qué murió? ¿El alma de Jesús? No. ¿El espíritu de Jesús? No. El cuerpo, que representa el ser humano pecador. Esa carne de Jesús provenía de María. Carne semejante al pecado, dice Romanos 8:1. Esa naturaleza tenía que morir, la crucificaron. Murió. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Se levantó una nueva creación, con un nuevo cuerpo. Para que haya resurrección, vida nueva, tiene que haber muerte. Y por eso usted oía a los hermanos y testificamos, en cada campamento hay un trabajo especial de Dios. ¿Y sabe cuál es uno de los trabajos especiales de Dios? Es hacernos morir el hombre viejo, la vieja mujer, la pecaminosidad. Alabe al Señor, aleluya. ¡Viva el Rey! Te escuchó al hermano Hernán Mercado decir cómo llegó al campamento.
con qué pensamiento, con qué ideas, con qué gustos, con qué deseo llegó nuestro hermano. Pero ¿cómo salió? ¿Cuál fue el trabajo que Dios hizo? Dios tuvo que asesinar el hombre pecaminoso. Usted escuchó al hermano Asael Ciado que dijo: me encuentro con un mensaje que en la carne somos una porquería y en el espíritu somos una belleza. Y el Señor me enfrenta a todas las porquerías pecaminosas que hay en mí. Pero ¿cómo salió? Salió nuevo. ¿Por qué? Porque Él se dejó morir del hombre viejo. Amén. Para poder entrar al reino de Dios tiene que haber muerte para que haya nuevo nacimiento. Alabe al Señor, aleluya, gloria a Dios. A su nombre vive el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Ese es un trabajo que hace Dios en nosotros, por el Espíritu y por la palabra. La palabra y el Espíritu van matando la carne, van matando los malos pensamientos, van matando la fornicación en nosotros, van matando la lujuria, van matando la mentira, palabra que viene. Oye, ¿cuál es el mensaje de hoy? El que dice mentira es del diablo. Tremendo. Entonces, ¿contra qué va esa espada? Va a asesinar el área mentirosa de mi vida. Pero esa espada no viene sola. Esa espada viene con el guerrero. ¿Quién es el guerrero de la espada? El Espíritu. Por eso se llama la espada del Espíritu. La espada la tiene un guerrero. Entonces viene el Espíritu junto con la espada y me la clava todita para arrancarme hasta la raíz de la mentira. Y la palabra entra y el Espíritu me hace recordar: mira, cuando dijiste esta mentira, cuando te llamaron y ya viene y dijiste: sí, ya voy en camino, y apenas te estabas bañando. Eso me lo recuerda el Espíritu Santo. No mire para otro lado. Tienes la mentira viva y ningún mentiroso podrá entrar en el reino de los cielos. Tiene que morir la mentira para que nazca el hombre de verdad, la mujer de verdad. A su nombre, aleluya. ¿Cuántos todavía dicen que mentira blanca? ¿Quién dijo que hay mentira blanca? La mentira es una sola. Mentira piadosa. No. La mentira es una sola y la mentira es del diablo. La mentira tiene que morir para que nazca el nuevo hombre. Una de las características del nuevo nacido, del nacido de nuevo, es que no peca precisamente. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mira esto: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No dice no quiere, no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, ha nacido de nuevo. Cristianos pecando todavía, ¿no estará en duda tu nuevo nacimiento? Cristianos todavía que mandándose videitos, jóvenes mandándose videitos, que muéstrame la panty, muéstrame la rodilla. ¿Ah? Cristiano y cristiana, será crispeta y crispeto. Porque si ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Volvemos a leer: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y ahora lo vamos a explicar. Y no puede pecar. Es que no puede. ¿Por qué? Y explica: porque es nacido de Dios. Tiene una nueva naturaleza. Por eso la urgencia del nuevo nacimiento. Por eso estos eventos, estos llamados. Señor, trabaja en mí, que yo nazca de nuevo de verdad, Señor. Le dicen al diabético, el que no puede consumir azúcar, le dicen: mira, aquí está esta cocada, es rica esa cocada de piña. ¿A ti que te gustaba tanto? No puedo. Pero prueba nada más un poquito. No. Oye, pero ¿qué tanto te gustaba? Pasado.
¿Y por qué ni un poquito? Ni un poquito, porque me manda para cuidado intensivo. No puedo. Y pero puede ser, tú te comías hasta 7 cocadas juntas. Pasado. Pero y ahora, y no te provoca siquiera. No. Y quítala de ahí. Quítala de ahí, porque te voy a dar un manotón y te la tumbo. Y así estás de tremendo. Sí, soy radical, no puedo. Porque me mata. Me mata, yo no me quiero morir todavía. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Ya el pecado no le llama la atención. Ya el pecado no lo pone a temblar. Ya el pecado no le eriza el pellejo. Que cuando oigo la cumbia, cuando oigo, me eriza. Me dice un hermano que yo no puedo ir a flauta de millo porque la pierna me baila sola. Y no es la pierna, el problema está en tu corazón, no es la pierna. Te mochas la pierna y sigue bailando tu corazón. El problema está aquí. Tienes que morir. Cada vez que empezaba el precarnaval, se apartaba el hermano. Se apartaba y vino la pandemia y se lo llevó el Señor. Lo aseguró el Señor con el COVID. Ahí se arrepintió, lo santificó esos días y se lo llevó para arriba. Porque cada vez que venía precarnaval, era la misma historia. No puede ser. Si he nacido de nuevo, no practico el pecado. No puedo. Es que no me da. No me da, hermano, no me da. A su nombre. No puedo, no tengo fuerza, no puedo. Hermano, levánteme este bafle. No puedo. Pero hermano, hágalo esfuerzo. No puedo, hermano. Pero hermano, mire ya. No puedo, no tengo fuerza. No puedo pecar. Puede ser la mujer para el varón más atractiva, más deleitosa, más provocativa. He nacido de nuevo. No puedo. No me da. No tengo poder, no tengo fuerza, no tengo atracción por el pecado, no me llama la atención. Por eso la urgencia del nuevo nacimiento. Y el Señor empieza la predicación diciéndole a Nicodemo: mire, para entrar al reino hay que nacer de nuevo. Tienen que ser nueva criatura, porque un pecador no puede ser parte del reino de los cielos. Alabe el que vive, aleluya. Vive el Rey de Reyes. Pero dice 1 de Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede. La simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente? La semilla. ¿Qué pasa con el niño que nace? Nació el bebé de Pedro y María, sus padres. Y decimos cuando nace: mira, cuando bosteza, mira cómo bosteza ese bebé. Bosteza igualito al papá. El papá cuando va a bostezar así que, y levanta el brazo derecho, y tremendo igualito. Y mira cuando se ríe y empieza a reírse de un solo lado, de la izquierda, así que igualito a María, porque él trae una semilla de los dos. Entonces él está expresando rasgos de los que aportaron la semilla en él, ese bebé. El nacido de nuevo, ¿por qué no practica el pecado? Porque tiene la semilla del que lo engendró. Se parece al que nunca ha pecado ni nunca pecará. Alabe al que vive, aleluya. A su nombre. Ahora tengo el vocabulario de Cristo, tengo los deseos de Cristo, tengo los sueños de Cristo, los proyectos de Cristo, tengo todo lo de Cristo está en mí. Por eso la importancia de la palabra y el Espíritu trabajando en mí, para que en mí se refleje la simiente de Dios, sea el reflejo de Dios. Dios no peca, nunca peca. Por eso el diablo le fue mal con Jesús en la tentación en el desierto, porque ni siquiera lo puso a temblar, porque él tenía la simiente del Padre. Y cuando se tiene la simiente de Dios, el pecado ni nos pone a temblar. Denle un aplauso al que viva. Aleluya. A su nombre, gloria, aleluya. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence a ¿quién? Al mundo.
¿Y cómo batalla el mundo, verdad, contra nosotros? El mundo es el estilo de vida entre los seres humanos que va contra Dios y contra su palabra. Le pido el favor a muchos hermanos que veo que están conversando mucho en la predicación. Y eso es faltarle respeto a la palabra de Dios. Quiero decirles eso. Y tengo que hacerlo porque los hermanos que están alrededor se están dando cuenta, y ustedes, algunos que veo que lo hacen con frecuencia, sirven aquí en el altar. Seamos reverentes a la predicación. Vaya a hablar en una misa. Vaya a hablar en una misa. A que vea lo que le dice el cura. Entonces, decíamos que el mundo nos vive llamando. Nos vive ofreciendo pecado. Nos vive ofreciendo atracciones. Nos vive tentando. Tanto que Satanás se llama el príncipe del mundo. Él gobierna ese estilo de vida que va contra Dios. La drogadicción, la música secular en su gran mayoría, todos estos bailes, estos artistas y todo eso que promueve lo que va contra la palabra y contra el Señor, ese estilo de vida es el mundo. Pero resulta que vivimos entre el mundo, entre ese estilo de vida. Los que trabajan con personas que se mueven en el mundo de pecado. Estudian con personas que se desarrollan, crecen en el mundo de pecado. ¿Cómo hacemos? El antídoto se llama el nuevo nacimiento. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Porque hay cristianos que se sienten arrinconados ante el mundo, se sienten avergonzados ante el mundo. No, el nacido de nuevo vence. El vencedor no se siente arrinconado. El vencedor no se siente arrinconado ni perdedor, se siente vencedor. Amén. Amén. El nacido de nuevo se siente victorioso frente al mundo de pecado. ¿Quién es el que vive? Aleluya. Cuando entendí esto por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y procuré en Dios el nuevo nacimiento, mi vida espiritual cambió. Yo lo he testificado infinidad de veces. Era cristiano, predicaba, ya estaba bautizado, era líder de jóvenes en la iglesia cuadrangular, y todavía la música vallenata me movía el piso. Todavía el licor me jalaba. Tenía tremenda batalla. No consumí licor siendo cristiano, pero todavía me debilitaba. Cuando veía la costeñita, tragaba en seco. Por eso es que predico eso, porque yo pasé por ahí. Y lo he testificado muchas veces. Siendo novio de mi esposa y habiendo salido de un culto de jóvenes de la iglesia cuadrangular y de venir de predicar, me tentó una joven en un bus y me bajé con ella para una discoteca. Siendo cristiano. Y estando en el baño en la discoteca, el Espíritu Santo me dio fuerza y salí corriendo y la dejé ahí. Con Biblia y con corbata, saliendo de la iglesia. Y llegué a mi casa, era soltero, me tiré de rodillas en la cama a pedirle perdón al Señor. No hice nada con la chica, solamente entramos a la discoteca y iba a pagarlo todo. Un instrumento de las tinieblas, me la tenía preparada Satanás. Pero ¿qué encontró en mí? Pecaminosidad. No había nacido de nuevo. Y ya predicaba la palabra. Y me jalaba el mundo. Y decía que eran las pequeñas luchas. Y cada vez que iba a la consejería con el pastor me decía: son las batallas, Cristian. Son las batallas. Sigue ayunando. Sigue reprendiendo al enemigo. Y amén. Pero eso seguía vivo en mí. Hasta llegar a ese punto. Cuando me arrodillé en mi cama y a llorar al Señor, a pedirle perdón al Señor, me quedé dormido. Quizá era como la 1 de la madrugada y tengo un sueño. Y en el sueño veo un personaje cuyos pies están perforados. Y el personaje iba saltando cuadro por cuadro en un piso que los tenía dibujados y eran textos bíblicos. Y cada vez que pisaba un cuadro con texto bíblico se alumbraba. Y me iba hablando y me iba diciendo:
así como tú estás, está la mayoría de mi pueblo en toda la tierra. Y te voy a enseñar para que le enseñes a miles cómo es. Tienes que morir al pecado que está vivo en ti. Tienes que tomar una decisión. Y me fue enseñando Colosenses 3:5, fue lo primero que se aprendió: haced morir pues lo terrenal en vosotros, malos deseos, inmundicia, avaricia. Después me llevó a Gálatas: el mundo debe ser crucificado a ti y tú al mundo. Yo tengo que morir para el mundo y el mundo tiene que morir para mí. Y me fue llevando a Romanos 8:13. Por el Espíritu se hace morir las obras de la carne. Me fue llevando cada pasaje. Y entré en ayuno y entré en oración, viviendo esa palabra y poniéndola en práctica hasta que pude vencer. Ya el licor, vino la primera prueba. Un hermano en la fe de la iglesia, lo invité a ver el partido, un partido de la selección Colombia, estaba en las eliminatorias en mi casa a verla. Vamos a verla en mi casa, te invito. Y llegó con un six pack, había salido cola y pola de águila, evangélico el hermano, como yo. Una tuna, yo tuve un refajito. Tú sabes que hemos preguntado y tal, hemos consultado en tal iglesia y le dije, ¿sabes qué? Llévate eso. Cristian, pero llévate eso. O si no, yo mismo la boto en el inodoro. ¿Pero qué pasó? Es que Dios hizo un trabajo en mí. Y ¿sabes qué? Ahora aborrezco el licor. No puedo ni sentir el olor, porque me da ganas de vomitar, me da asco. ¿Qué pasó en ti? Oye, tú que tenías la lucha, porque él era confidente mío. Y las luchas se acabaron. Porque he muerto al mundo y a las cosas del mundo. Mi actitud era totalmente diferente. ¿Cómo puedo vencer al mundo con el nuevo nacimiento? Y hay muchos cristianos, y tenemos que decirlo con autocrítica, muchos de nosotros, mezclando cosas de Dios con cosas del mundo, y mezclando cosas del mundo con cosas de Dios. Cada vez más la iglesia pareciéndose al mundo. No estamos hablando simplemente de una moda, estamos hablando de un estilo de vida. No, que ya no se dice hermano ni hermana. Ya no se dice. Hay que eliminar el hermaneo, por ejemplo. No. Ahora se dice solo sobrenombre. El Pelle, el Quique, el tal, el pastor Chori. Como el mundo. Hablando así en el estilo barranquillero. Estoy sorprendido de ver la cantidad de hermanos barranquilleros, hermanos en la fe, hablando como Coleto, como los del mundo. Usted sabe paz, usted sabe cómo es la jugada, paz. Paz o pastor. Paz. Usted sabe cómo es la jugada, viejo paz. Y ahí pare de contar. La música no es pecado, escuchando tanta basura aparece aquí. ¿Usted sabe que Satanás se viste como? ¿Como quién se viste? Como Marimonda, como el Garabato. ¿Como quién se viste? Como Joselito Carnaval, Satanás. ¿Como quién? Ángel de luz. Su perfecto disfraz es disfraz de Dios, de lo de Dios. Hay que mirarlo bien, hay que discernirlo bien. Y cada vez está quitando los límites al pecado, porque ese es su trabajo perfecto. Jehová puso un límite en el huerto de Edén. Pueden comer todo árbol, menos de uno. Hay un límite, hay una prohibición. Pero ¿qué dijo Satanás? No hay límite. Ese Dios les pone límites. Ese Dios es de prohibición. Y la pregunta es,
¿Eran más los árboles permitidos o más los árboles prohibidos? ¿Y qué quiere hacer ver el diablo? Que hay más prohibición que lo que Dios permite. Denle un aplauso al que vive. Pilas. Él es el príncipe del mundo. Él es el que gobierna ese mundo. Nosotros por eso tenemos que nacer de nuevo, para ver el reino, porque cuando uno ve el reino puede ver con claridad el mundo también, las tinieblas, la oscuridad, cómo se mueve. No hay límite. Jehová le puso un límite. No, este árbol, yo les digo sí a ese árbol. No hay límite. Pueden beber, pueden bailar. Ay, Juan Luis Guerra, todos los carnavales viene Juan Luis Guerra, y tengo que decirlo porque es mi deber como pastor. Juan Luis Guerra se proclama cristiano, pero ¿qué promueve cantando en el carnaval? ¿Qué promueve? Promueve a Cristo en la fiesta de Momo, en la fiesta del diablo. ¿Qué promueve? El consumo de licor, la puerta de todos los pecados. Ah, pero para congratularse los pastores, nadie se mete, nadie toca a nadie. Y así el uno, y así Ricardo Montaner, y así Eva Luna, y así el otro, el colombiano, y que cristianos, y los jóvenes siguiéndolo y escuchando su música. Eso es mundo pecaminoso. Alabe al que vive, aleluya. Cantidad de cristianos en los conciertos de ellos. Cantidad de evangélicos en los conciertos. Ah, pero para el concierto de los cristianos, qué murmuración y qué batalla. Pero el de Juan Luis Guerra y el de Baluna y el de Camilo, ahí así van los cristianos también. Cada vez más quitando los límites el diablo. Hay límite. Hay límite. Dios es un Dios de límites desde el principio. Pero el diablo es un Dios que nos quita los límites a la permisión. Cuando llegaron los jóvenes judíos a Babilonia, que representa el mundo, Babilonia, salieron de Judá, del reino de Dios, Judá, y se lo enseñamos a los jóvenes del reino, y llegaron a Babilonia, tipo del mundo. ¿Y qué fue lo que les dijo Nabucodonosor? Ustedes pueden comer aquí todo lo que yo les ofrezco. Tienen libertad. Coman y beban todo. ¿Qué dijo Daniel? Señor, nosotros tenemos unas prescripciones en Dios. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? ¿Qué beber? ¿Qué no beber? ¿Qué le estaba diciendo a Nabucodonosor? Jóvenes, ustedes allá en Judá estaban limitados, pero aquí en Babilonia tienen libertad. Coman y beban y practiquen todo lo que quieran. Por eso es que está pila con toda esta enseñanza. Pilas, alerta, hermano, porque la fe viene. Amén, alabanza al que vive, aleluya. Alerta, alerta. Por eso hay que nacer de nuevo, para vencer el mundo. Ojo con la contienda electoral que nuevamente sale al ruedo. Eso es mundo, eso es mundo. Eso es mundo. ¿Quién gobierna eso? Si tú postrado me adorares, le dijo Satanás a Jesús, a ti te daré todos los reinos de la tierra que a mí han sido dados. Esa palabra dejó de existir. Jesús se la negó. A ti no te ha sido dado nada. Los gobiernos de la tierra no son tuyos, diablo. Eso es mentira, le dijo Jesús. Es verdad. ¿A qué nos mandó el Señor? A orar. Primera Timoteo 2. A orar. A orar. A orar. No te pongas a defender a un hombre, a otro hombre, a atacar al uno, al otro. Son hombres.
Y esta política está manchada de pecado. Tanto los unos como los otros. Los unos promueven la identidad de género. ¿O no? Abiertamente. Vamos a hablar nada más del gobierno presente que tenemos. ¿Cuántos ministros homosexuales y lesbianas no han estado dirigiendo? Promotores del aborto, promotores del cambio de sexo de niños, y cuántas aberraciones más. En Palacio se practica el chamanismo. Todo eso está comprobado, invocando diablos y demonios por todas partes. Pero del otro lado, igual, también. Oremos, ayunemos, pidamos misericordia al Señor, pidamos misericordia a Dios. Ese es nuestro papel. Oremos por los unos, oremos por los otros, oremos por este país, oremos por todos. Todos están manchados, todos están sucios, todos. No nos dejemos arrastrar. La política es pasión, es como el deporte, son pasiones, cuidado. Uno mira acá, amén, listo. Hasta ahí. Hay un límite. Sí, tienes derecho a votar, amén. Tenemos derecho a votar, a creer cuál es el mejor candidato, amén. Eso está correcto, pero hasta ahí. Porque no son dioses ninguno de ellos. Y nuestro reino no es de este mundo. Alabamos al Señor con respeto. Cuidemos. Vamos a cuidarnos. Cuando se ha nacido de nuevo podemos vencer el mundo. Podemos vencerlo. Y todo lo que el mundo nos ofrece. Todo lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece un estilo de vida. El mundo nos ofrece un estilo de comida. Nos ofrece un estilo de relaciones personales. Cómo nos relacionamos personalmente en el mundo tiene un estilo, en el cristianismo no. Tenemos otro estilo, ¿no es así? Allá en el mundo es cuánto tienes, cuánto vales, de acuerdo al interés. Aquí no. Aquí es por amor fraternal. Aquí es sin importar qué tienes, si no tienes, qué clase social eres o qué no clase social eres, si tienes o no tienes, si eres graduado o no, si eres más viejo que yo, no importa, eres mi hermano y mi hermana y así te amo. Pero en el mundo no. En el mundo se buscan intereses. Y de acuerdo al interés así se establecen las relaciones. Y eso a veces queremos traerlo a la iglesia. A ver, ¿quién es esa hermanita? Ay, esa hermanita cose. A mí me gusta que me hagan las cosas. Me voy a esa amiga de ella para ver si ahí me dice que la costura está en tanto, para ver si me la deja en tanto. Entonces me hago amiga con interés. Eso es del mundo. Eso no es de Dios, eso es del mundo. El que ha nacido de nuevo vence al mundo. Eso está muerto, está derrotado. No, hermana, ¿cuánto vale su trabajo? Vale tanto. Aquí está. Ay, hermanita, que tú eres mi hermana, no me pagues nada. Ese es su trabajo. Yo le digo a los hermanos, los taxistas, pastor, no le pare bola, deje eso así. Si cojo otro taxi, le hubiera pagado. Y ese es tu trabajo. En el mundo, ay, de papayita, que no pague. Ay, bueno, pero me está diciendo, no, déjelo, lo dejo así. Okay. Gracias, mi hermano. Papá, síguelo bendiciendo. Esos son comportamientos del mundo. No es de Dios. El que ha nacido de nuevo es honesto, es transparente, tiene la simiente de Dios. Lo de Dios, Dios es justo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué hemos hablado esto? Porque esto es como una antesala para seguir hablando del resto de la temática de este campamento. Porque si no se nace de nuevo, no podemos ni ver ni entrar al reino y disfrutar el reino de Dios. Porque lo del reino de Dios es totalmente opuesto a lo del reino humano. Y nosotros hemos vivido en el reino humano toda la vida. Seguimos viviendo en el reino humano. Trabajamos en el reino humano. Estudiamos en el reino humano. Y nuestro estilo de vida es conforme al reino humano. Pero resulta que hemos sido llamados a otro reino, a un reino espiritual, al reino de Dios. Aquí hay otro estilo de vida. Entonces necesitamos desde el principio entender este nuevo estilo de vida en el reino. Y para entenderlo hay que empezar por el principio. Y el principio se llama el nuevo nacimiento. Una nueva criatura que ya no es carnal,
no anda en el pecado, sino que es espiritual, que está conforme a la imagen de Dios, conformada, creada, hecha, y que ahora ve y vive como el Señor quiere, porque ha nacido de nuevo. ¿Cómo empieza la vida de tu hijo, de mi hija? Desde que nació. Ahí empezó su vida a desarrollarse. Pero antes, ¿cómo era su vida antes de nacer? En el vientre. Vivía en oscuridad. No podría abrir los ojos porque el líquido amniótico le tenía copado todo su ser, incluidos sus ojos, en una oscuridad. Iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Todo el alimento lo proporcionaba la madre por el cordón umbilical. No podía hablar, no podía expresarse, no podía caminar. Primero fue un embrión, después fue un feto. Se desarrolló, nació. Y cuando nace, ¿dónde quedó el líquido amniótico? ¿Dónde quedó el cordón umbilical? ¿Dónde quedó que no podía abrir los ojos? ¿Dónde quedó que dependía del cuerpo de la madre? Ese estilo de vida quedó atrás. Trate de meter el bebé otra vez al vientre de la mamá. Este bebé está molestando mucho. Vamos a meterlo. Mija, abre las piernas. Vamos a meterlo otra vez. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Y por qué si hemos nacido de nuevo volvemos al pecado? A la vieja vida. Por eso el que ha nacido de verdad de nuevo ha vencido el mundo. La vida antigua ya no puede ir a la vida antigua. Ya no se puede meter en el vientre de mamá. Ya no puede entrar al líquido amniótico. No puede. El que ha nacido de nuevo ya no puede pecar. Ya no puede la vida pasada seguirla viviendo. Nació una nueva vida, un nuevo mundo, una nueva realidad. Ahora, ¿cómo se alimenta? Ya no se alimenta por el cordón umbilical, sino del seno de la mamá. Y va creciendo y le van dando la papillita y la compotica y el juguito y después la carne molida y el arroz así, como bien delicadito, y la papita. Y sigue creciendo. Y ahora ya orina, hace popó, se baña. Un nuevo estilo de vida porque ha nacido. La vida anterior, antes del nacimiento, se rompe con el nacimiento. Y a partir del nacimiento es una nueva vida. El que ha nacido de nuevo entra a un nuevo mundo, a una nueva realidad. ¿A cuál? Al reino de Dios. Alabe el que vive, aleluya. Al reino. Y vamos a ir avanzando. Mateo 5:1. Mateo 5:1. Vamos a ir avanzando. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué les enseñó? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, 6 y 7 integran el sermón del monte, la predicación más extraordinaria de toda la historia. 3 capítulos integra de Mateo, 5, 6 y 7. ¿Y cómo empieza? Con este versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Santo Jehová, qué locura. Bienaventurados, no dice los ricos, sino los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Así presenta el Señor el reino. Esa es la carta de presentación. Les vengo a traer un nuevo mensaje, humanidad. Les vengo a presentar el reino de los cielos. Y quiero decirle que el reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu. Y cuando lo estaba diciendo, por eso es importante estudiar la Biblia, porque era el momento de mayor pobreza económica, de mayor pobreza moral, de mayor pobreza social, de mayor escasez en los valores familiares de toda la historia de Israel. Había mucho mendigo. Recuerde,
Bartimeo, el ciego mendigo. Recuerde el cojo en la puerta de la hermosa pidiendo limosna. Recuerde la multitud siguiendo a Jesús buscando panes y peces. Había mucha hambre, había mucha escasez, había mucha ruina. Se consideraba a los pobres y a la pobreza, a los pobres como malditos y a la pobreza como una maldición. Por eso también Él trajo la enseñanza de que 2 hombres murieron a la vez, uno rico y uno pobre. Y fue muy fuerte para ellos, para los judíos, porque para ellos los ricos era señal de bendecidos, como sigue siendo hoy. Uy, ¿cómo está la hermana de bendecida? Porque tiene carro, porque tiene pinta, porque tiene un buen empleo. Y quien está llevado no está bendecido. Todavía seguimos con esa contaminación, creyendo que la bendición es la terrenal, es la material. El Señor vino a tumbar eso. Y empieza la presentación, reitero. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya no solamente los pobres en lo natural, los pobres espirituales también. Porque quiero decirles que de ellos es el reino. Por eso es que hay que nacer de nuevo, para poder entrar y ver esto espiritualmente, porque en lo humano esto no cabe en la cabeza. Bienaventurado. Pero antes voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. Mateo 5 del 1 al 3. Al ver la multitud, Jesús subió al monte, se sentó, sus discípulos se le acercaron, tomó la palabra, comenzó a enseñarles diciendo lo que realmente cuenta ante Dios. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que tienen espíritu de pobre. ¿Quién es el que vive? Y dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Si me han dicho que tiene espíritu de pobre, ¿eso no está bien? ¿Cómo así? ¿Qué espíritu de pobre, pastor? Me asusta. Si hay que tener espíritu de rico, de gente exitosa, de campeón, de ganador, de competente, de triunfador, de victorioso. Espíritu de abundancia. ¿Cómo que de pobre? La Nueva Versión Internacional dice esto, Mateo 5:1. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña, se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos. La Reina Valera dice, bienaventurados. Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional dice, dichosos. Vive el Rey, aleluya. La Nueva Traducción Viviente dice, de cierto, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña, se sentó, sus discípulos se juntaron a su alrededor y comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Aclara todo. Por eso cada versión es perfectible con otra. Mientras dice Reina Valera 1960, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, está clara y dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Aquí define que es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no es no tener iniciativa. Ay, esa persona si es pobre de espíritu no tiene iniciativa, no hace el aseo de su casa. Esa persona si es pobre en espíritu, mira, se le está cayendo el techo y no hace nada por ayudar a la familia con el techo. Tenemos un mal concepto que es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu, y vamos inmediatamente definiendo, es aquella persona que reconoce
que tiene todo el tiempo necesidad de Dios. Espiritualmente se siente pobre todo el tiempo delante de Dios. No rico, pobre, necesitado de Dios. Alabe lo que Él vive. A su nombre. Bienaventurado, dichoso. El mundo que enseña. ¿Quién es el dichoso? El que tiene bienes. El que no le falta nada. El que lo tiene todo. Nos han enseñado un estilo de felicidad terrenal totalmente opuesto al que vino a enseñar el Señor. No es el tema de predicación, pero debemos hacer alusión a ello. El capítulo 5 empieza con 8 bienaventuranzas. El capítulo 5 de Mateo. 8 bienaventuranzas. ¿Y cómo empieza? Con este. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Está diciendo el Señor, mire, les vengo a traer, oiga lo que le voy a decir de parte del Señor. El Señor, presentando el sermón del monte, le dijo a la humanidad, desde ese día, les vengo a traer la fórmula de la felicidad. Bienaventurado significa dichoso, feliz todo el tiempo. Y para ser feliz y dichoso todo el tiempo, tienen que ser pobres en espíritu. Tienen que llorar y sufrir, tienen que ser perseguidos, tienen que estar lavándose el corazón. Esta es la manera de ser feliz. Pero el mundo y el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿qué enseña para ser feliz? ¿Cuál es la enseñanza para ser feliz en esta tierra? Para ser bienaventurado. Y se la está vendiendo a la juventud. Y por eso está arrastrando a mucha juventud a las drogas, al tráfico, al delito, a la pornografía, al modelo webcam y a todo lo demás. ¿Por qué? Porque el mensaje es ese. El mensaje es que para ser feliz tienes que tener casa, apartamento, carro, viajar, plata, tarjetas de crédito, gastar, comprar ropa. Falso. Ese no es el estándar, la regla de la felicidad. La regla de la felicidad está en el sermón del monte. Por eso es que hay que nacer de nuevo, para poder entender, ver y disfrutar el reino. Porque si no, nos va a pasar como a otros que, como no han nacido de nuevo, no entienden cómo ser feliz en el reino. ¿Cómo que bienaventurados los que lloran? Felices los que lloran en el Señor. ¿Cómo así? Si el que llora sufre, ¿cómo que llorar en el Señor es una bienaventuranza? Porque ellos serán consolados. Esos son los felices. El concepto de felicidad del Señor es totalmente opuesto al de la tierra, al de la filosofía, al del hedonismo, que es la filosofía del siglo XXI, hedonismo, que viene de hedoné, la búsqueda del placer, todo lo que me produzca placer. Por eso el éxito de las drogas, por eso el éxito de la pornografía, por eso el éxito del narcotráfico y de todo esto. ¿Por qué? Porque le produce placer al ser humano, le produce deleite, y eso quiere el ser humano, deleite. Y todo lo que me deleite, todo lo que me produzca placer, eso es lo que me hace feliz. Mentira del diablo. Aquí la felicidad en el Señor no tiene que ver con el placer de la carne, no tiene que ver con el placer humano. Por eso hay que nacer de nuevo, para poder entender, ver y entrar en estas verdades. Alabe el que vive, aleluya. A su nombre. El término bienaventurado, como empieza el texto, bienaventurados, verso 3, Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El término bienaventurado viene del griego, porque recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego, Macarios. Macarios, que efectivamente es un nombre. Hay personas que se llaman Macario. Y Macarios es una felicidad profunda
y atento, permanente. Para los griegos y judíos en la época, Macarios era una persona dichosa, feliz, que estaba todo el tiempo en deleite. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Los pobres en espíritu viven todo el tiempo felices en el reino. Mientras usted y yo no experimentemos la necesidad profunda de Dios, la necesidad todo tiempo de Dios, mientras no seamos pobres en espíritu, no podemos disfrutar la dicha del reino. El reino será fastidioso. ¿Cuándo se va a acabar esa predica? ¿Cuándo se va a acabar este culto? Estoy fastidiado. No me gusta, tengo hambre. Tengo calor. Me quiero ir. Un fin de semana sí, un fin de semana no, que esa es la moda ahora. Un fin de semana presencial, un fin de semana virtual. ¿Por qué no me puedo deleitar en el reino? ¿Por qué? Porque no soy pobre de espíritu. Mientras no sea pobre en espíritu, no puedo ser un bienaventurado. No puedo estar en dicha, en felicidad constante, permanente. ¿Quién es el que vive? Aleluya. Porque el Señor nos comparó como ovejas a su pueblo, no como perro, ni como gallo, ni como gallina, ni como ratones, sino como ovejas. ¿Sabe por qué? Porque a la oveja le encanta el corral. Usted no ve oveja por ahí pata caliente, que se va, que la oveja se va del redil. Nada. La oveja le encanta su corral. Ella es dichosa ahí, en el pasto, en el agua delicada. Ella le encanta tener al pastor. Cuando no ve al pastor a su lado, es el pastor. Ella le encanta eso. Ella es dichosa. Somos dichosos en este reino. Todo el tiempo. Nos fastidia el culto. Nos fastidia a veces el programa. Nos fastidia tanto culto, hermano. Tanto como un hermano se le salió una vez allá en el aeropuerto. No, sí, que tenemos culto. Y dijo, sí, hermano, me quiero variar, tanto culto. Ah, no, espere, no quise decir eso. ¿Por qué no somos dichosos en el reino? Porque no hemos llegado al estado de pobreza espiritual. Y el estado de pobreza espiritual es llegar a una necesidad del alma que todo el tiempo requiere de Dios. Por eso la promesa del reino para los pobres en espíritu. Está diciendo el Señor, todo lo que tengo en mi reino es de los necesitados. ¿Qué necesitan? Quiero que te sientas necesitado. Como padre, necesito al gran Padre que me ayude a ser padre, porque yo solo no puedo. Entonces vengo al reino como necesitado. Ayúdame, Señor, a criar a mis hijos. Ayúdame, Señor. Como esposo, Señor, ayúdame a ser un buen esposo. Como pastor, ayúdame, Señor. Como hermano en la fe, ayúdame. Como tío para mis sobrinos, ayúdame. Como mi hermano biológico, ayúdame, Señor. En las finanzas, ayúdame, Señor. En mi vida espiritual, ayúdame. Con mi oración, ayúdame. Con mi santidad, ayúdame. Me siento necesitado en todas las áreas de Dios. Te necesito, Señor. El pobre en espíritu lo necesita todo el tiempo. ¿Y por qué es dichoso? Porque sabe que todo lo va a encontrar en el reino. Porque le ha prometido el Señor, le pertenece el reino. Mi reino es de los pobres en espíritu, de los necesitados.
Todo lo que tengo en el reino, fe, gloria, poder, revelación, victoria sobre el enemigo, todo lo que tengo, revelación de la palabra, todo es para los necesitados. Necesitas revelación de la palabra, ven que te la doy. Necesitas unción para vencer la carne, ven que te la doy. Necesitas victoria sobre el diablo para tu casa, ven que te la doy. Todo lo que tengo en el reino, pero ¿para quiénes? Para los pobres espirituales. Alaba al Señor. A su nombre, aleluya. Todo es todo. El pobre en el tiempo del Señor tenía varias características. Había varios tipos de pobres, pero vamos a hablar por el tiempo solamente de dos. El pobre, que era el pobre que tenía escasos recursos, pero trabajaba, lograba cosas por sí mismo. Así, ¿verdad? Nos ha pasado a muchos de nosotros. De pronto no tenemos muchas cosas, trabajamos, pero seguimos siendo pobres, obteniendo la ropita de los pelados, el dinero para pagar los servicios públicos, pero seguimos siendo pobres. Ese pobre se llamaba penace, penace. Era el pobre que lograba con su esfuerzo alcanzar algunas cosas de él, pero seguía siendo pobre. Pero había otro pobre, y es el pobre al que el Señor se refiere en Mateo 5:3 en el griego, tojos, P-T-O-J-O-S, tojos. Y el tojos era el que no podía trabajar, era el pobre mendigo miserable llevado, como Bartimeo. ¿Por qué no podía trabajar? Porque era invidente, y a los invidentes no le daban trabajo. El cojo que ponían en la puerta de la hermosa del templo de Salomón no podía trabajar porque los cojos no les daban trabajo. Así que no podían. Eran unos miserables. Dependían 100% de otros. El Señor dijo, macarios los tojos. Son felices y dichosos los miserables y abajo. Los que no tienen nada ni donde caerse muerto. Y que no pueden hacer nada por sí. ¿Será que tú y yo podemos trabajar por nuestra salvación? ¿Quién se puede salvar a sí mismo? A ver, ¿quién? Levánteme la mano. ¿Quién puede entrar al reino de la eternidad por sí mismo? Voy a construir una escalera como los de la Torre de Babel. Y voy a entrar allá porque voy a entrar. Si Dios no me deje, lo puedo hacer. Voy con mis propios puños a enfrentar al diablo y le voy a dar su muñequera para que me respete. Lo puedo hacer por mí mismo. Por mí mismo yo puedo convertir a mis hijos al Señor. Me hacen el favor y desde hoy soy evangélico, porque yo digo y punto. Puedo hacerlo por mí mismo. Por mí mismo, si mi esposa no puede tener hijos, le doy una orden. Ahora declaro vientre, sale embarazada. Soy un tojos. No puedo alcanzar nada por mí mismo. Para que mis hijos se conviertan, tengo que venir al dueño del reino a pedirle que los toque, que se les revele, que los salve. Para vencer al enemigo, tengo que venir al dueño del reino para que me dé la victoria sobre el adversario. Para que mi esposa salga embarazada, tengo que pedirle a él para que haga el milagro. El pobre en espíritu depende de todo en el Señor. Y es lo que no hemos entendido muchos cristianos evangélicos. Por eso hay tanta preocupación en muchos. Por eso en muchos hay tanta ansiedad y otros en depresión. No generalizo, pero sí es la causa muchas veces entre nosotros los cristianos. Porque le damos tanta mente y tanto pensamiento y tanta vuelta a una cosa en vez de ir a pedirle al Señor. En vez de ir a rogarle al Señor, a pedirle al dueño de todo, el que me dice: ven, pobre de espíritu, siéntete necesitado, así es que te quiero, necesitado, que nada puedes lograr por ti. Ven, que aquí en el reino tengo todo lo que necesito. Alabe al Señor, aleluya.
A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Todo. Y es lo que le encanta al Señor. Pero hoy estamos enfrentando un siglo XXI que nos enseña cada vez más a ser autosuficientes. ¿Sabe con cuánta gente me he encontrado que dice que no tiene necesidad de congregarse? Que no necesitan un pastor, que no necesitan una iglesia. Que su pastor es Carl Luna, que su pastor es Guillermo Maldonado, que su pastor es Dante Hebel, que su pastor está, que ellos no necesitan, y están bien, se sienten bien. Tienen su propio estudio bíblico, su propia teología, autosuficiente. Por eso empieza el Señor el mensaje de mensaje diciendo: de los pobres en espíritu es el reino. Mire, no dijo la mitad, no dijo el 50%, el 80% del reino. Todo el reino pertenece a los pobres en espíritu. Un necesitado, miserable espiritualmente, que siente que no tiene nada. No tengo nada, Señor. Soy nada. El Tojó se sentía así, por eso iba a pedir limosna. No tengo nada, no puedo trabajar. ¿No ven que no puedo trabajar? Denme comida. Así hay que venir a la presencia de Dios. Ayúdame, Señor. Y no 2 veces, ni 3 veces a la semana, todo el tiempo. Porque esto es un comportamiento de todo el tiempo. A su nombre. Gloria a Dios. Pero también, para ir finalizando, podemos decir que este estado de felicidad y de pobreza es el estado que se reflejó en la vida del rey David. Solamente voy a nombrarlos. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 en adelante, así. Voy a ir leyendo rapidito. Usted anote los textos, después los amplía. Primer libro de Samuel 23:1. David antes de ser rey. Dieron aviso a David diciendo aquí que los filisteos combaten a Keila, roban la cera. David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Todavía no era rey. Y David iba a depender del Señor. David había vencido, como le hemos enseñado múltiples veces, a los filisteos. Los filisteos no podían escuchar David, porque sabían que ese era el que había vencido el gran guerrero, a Goliat. Le temblaban a David. Y sin embargo David fue a depender de Dios. Señor, voy a pelear contra los filisteos. ¿Qué me dices, Señor? Dependo de ti. Lo que tú me digas, Señor. Eso es ser un pobre de espíritu, que depende de Dios todo el tiempo. Por eso el reino de Dios estaba para él. Pero usted ve a Saúl, que era el rey actual. Usted ve a Saúl consultando a Dios, preguntándole a Dios, más bien tomando sus propias decisiones, creyendo en su propia fuerza, confiando en su propia capacidad. Todas las decisiones fueron así. No tenemos tiempo de analizarlo detalle a detalle, el contraste entre el uno y el otro. Porque mientras este aún no era rey, y mire cómo dependía de Dios. Y aquel que ya era rey no dependía de Dios sino de sí mismo. Y esa es nuestra tendencia, a depender de nosotros mismos. Ya yo sé cómo se hace esto, ya yo sé cómo se vive, ya yo sé tal. Y por eso nos pasa 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 4 semanas sin orar. Porque nos hemos acostumbrado a llevar una vida sin que Dios se meta, sin depender de Él, sin que Dios me dirija. La dirijo yo. Y por eso tanto fracaso, como Pedro y los pescadores. Echa la red, y echa la red, y echa la red, con la experiencia, con la capacidad, en el lugar donde ellos pescaban todo el tiempo, y échala toda la noche. Hemos echado la red y nada hemos pescado. Ah, bueno, porque lo han hecho sin mí. Prueben conmigo. Prueba, Pedro. Bueno, está bien. Ponga para adentro. Pero Señor. Ah, bueno, está bien. Tremendo. Se rompía. ¿De quién es el reino?
entendamos este tesoro que Dios nos está entregando hoy. De los pobres espiritualmente, de los que espiritualmente dependen de todo en el Señor. Alaba el que vive. Qué noticia de noticias nos está dando el Señor. A su nombre. Muere el rey Saúl. David no sabe qué hacer. Asume, no asume. ¿Qué hace? Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita, Abigail, que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también consigo David a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Vinieron los varones de Judá, ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. Al momento de asumir el reinado, consultó también a Dios: ¿qué hago? Antes de ser rey, le consultaba, dependía: guíame, oriéntame, ¿qué debo hacer, Señor? Yo no me las sé todas. Llámate el gran guerrero de los filisteos. Otra vez vienen los filisteos, pero yo no confío en mi pasado, yo no confío en mi buena fama, yo no confío que me tiene miedo, yo confío en ti, Señor. Y por eso te consulto. Y el reino estaba con él, y el rey y su poderío dándole la victoria. Ahora va a asumir el trono. Me ungieron de rey. Estoy seguro, yo soy el rey. Samuel me ungió, ya Saúl se murió, voy a asumir. No, voy a consultar, voy a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué paso debo dar? Sube. Y después le volvió a consultar: ¿y a qué ciudad? A Hebrón. Todo se lo preguntaba a Dios. Todo. Yo le enseñé a mis hijos desde pequeños. Me pedían algo, yo les decía: está bien, pero vamos a pedírselo primero al Señor. Papi, ¿cómo es eso? Venga, yo les decía: vamos a pedirle a Papito Dios si Él tiene a bien darnos eso. Si no, no. Vamos a pedírselo primero a Él. ¿Qué, papi, vamos a hacer? Primero vamos a pedir al Señor, porque el que manda en esta casa no es su papá, es Dios. Vamos a orar. Lo que Dios diga. Y ese es nuestro eslogan: lo que Dios diga. Lo que Dios diga. Vamos a orar. Que tenemos este plan. Sí, papi, vamos a orar. Vamos a depender de Él. Desde lo más mínimo hasta lo más complejo. Que estaban estudiando en la universidad. Vamos a orar para que les vaya bien. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Porque ustedes dependen de Dios y nosotros dependemos de Dios. Todos dependemos de Dios. Todo vamos a llevarlo al Señor en consulta, en oración, en dependencia, hermano. Por muy seguro que usted se sienta, muy confiado, no deje eso a un lado. Venga a consultar a Dios, a preguntarle, a pedirle su intervención, su opinión. Dependa de Dios, porque cuando nos hacemos pobres espiritualmente, el Señor dice: aquí está el reino para todos ustedes y toda mi gloria dispuesta para ustedes. Alabe el que vive, aleluya. Vive. Ya David era rey. Segundo libro de Samuel 5:17. Ya era rey. Ya asumió el reinado. Y mira el mismo comportamiento. Segundo de Samuel 5:17. Oyendo los filisteos, nuevamente los filisteos, que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Vinieron los filisteos, se extendieron por el valle de Refaín, que es diferente. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Nuevamente, antes de ser rey, dependía de Dios. Al momento de ser rey, dependió de Dios. Y siendo rey, seguía dependiendo de Dios. Un pobre espiritual, un necesitado de Dios. Y mira esta maravilla. En el segundo libro de Samuel, lo hacemos también como referencia, capítulo 7, David, después de haber acabado el palacio, la casa real, David, que tenía ese corazón para Dios, dijo: ahora voy a construir casa para Dios, voy a construir el templo.
Y el profeta Natán a su lado le dijo: todo lo que tengas en tu corazón para Dios, hazlo. Pero en la noche Dios se le reveló al profeta Natán y le dijo: David no me va a construir el templo, un hijo suyo, pero él no. Dile. Imagínese decirle al día siguiente que él mismo le había dicho el día anterior: lo que esté en tu corazón, hazlo. Y ahora viene Natán: rey, es que Jehová se me reveló anoche. Sí, profeta, ¿qué te digo? Que tú no vas a construir el templo, sino un hijo tuyo. Y dice el versículo 18 en adelante, y usted lo va a estudiar. Cuando David escuchó eso, le dijo al Señor: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para tener en cuenta un descendiente mío que te construya casa? Esto es un honor muy grande que me haces. Lo pobre espiritualmente que se hacía este hombre delante del Señor. ¿Quién soy yo? Tú eres el rey. Soy nada. Yo soy nada. Yo no soy importante. Yo no soy relevante. Hoy que hay tanta lucha de ego. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que más publicaciones tiene? ¿Quién es el que le da más like? Hasta entre los cristianos evangélicos estamos en eso. Buscando reconocimiento, buscando altivez, buscando realce. Y ese era David. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que Dios ponga sus ojos en mí, para que un hijo mío construya el templo. Este es demasiado, Señor. Qué corazón de pobre espiritualmente. Por eso el Señor se agradó y se sigue agradando de este varón. Alabe el que vive, aleluya. Un necesitado. Mire lo que describió, nada más también lo vamos a nombrar, lo que describió en sus salmos, en esos salmos inspirados por el Espíritu. Salmo 42:1, que lo conocemos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti. No buscó otro ejemplo, no dijo como la oveja le da sed, como el perro, como el gato, sino como el siervo. ¿Sabe por qué? Porque él se comparó con el siervo, el cervatillo. ¿Por qué vive con sed constante? Porque la presa es presa de la fiera del campo. Es apetecible. La carne del cervatillo es apetecible para los tigres, leones, osos, hienas. Entonces el cervatillo no puede quedarse quieto en la selva, en el bosque. Tiene que estar todo el tiempo. Está gastando energía, pero tiene un tipo de piel que lo hace gastar mucha caloría. Entonces le da mucha sed. Le da sed. Se le acaba el líquido, se le acaba el agua. Entonces, como todo el tiempo está moviéndose, todo el tiempo tiene sed y todo el tiempo está bebiendo agua. Y David se comparó con ese. Digo, todo el tiempo tengo ganas de ti. No me sacio, por más que coma de ti, por más que beba de ti. Sigo teniendo sed de ti todo el tiempo, como el cervatillo. Alaba el que vive, aleluya. De eso es el reino. No, que se acabó el campamento, estos 2 días intensos aquí en el Señor. El domingo, oye, que voy ahí 4 cultos, saco la cuenta. El domingo 2 cultos, una conferencia 3. El lunes 2 cultos y una conferencia 6. Me puedo volar 6 domingos. A su nombre. El pobre en espíritu tiene hambre de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, hermano. Esto no es fanatismo. Esto no es legalismo. Esto no es religiosidad. Esto es ser pobre en espíritu como David. Todo el tiempo tenía sed de Dios. Y Dios los ha traído para despertarles la necesidad espiritual. Muchos estaban pasivos espiritualmente. Muchos estaban perezosos espiritualmente. Muchos estaban apáticos espiritualmente. Muchos se estaban deleitando en cosas del mundo y de la carne. Y estaban perdiendo la sed, el hambre, el apetito de Dios. Y Dios lo ha traído para sacudirlo en este campamento y hacernos pobres espirituales. Necesitados.
necesitado todo el tiempo, a toda hora. ¡Vive el Rey! Todo el tiempo. Salmo 63 pudo decir, versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, mi carne te anhela. El único que se atrevió a decir eso. Aún mi carne te desea, aún mi naturaleza humana te desea eso. ¿Es posible? Es posible. Si no nos hacemos pobres en espíritu, el reino no es nuestro. El Antiguo Testamento es una tipología en gran parte del Nuevo Testamento. Oiga esto. David estaba buscando ser rey. David procuraba ser rey. ¿Qué hacía David? Era pastor de ovejas. Ni siquiera lo llamaron al sacrificio. Ni su padre, ni Samuel. No lo llamaron, no lo tuvieron en cuenta. La orden era: trae todos tus hijos. Y trajeron todos los hijos menos David. Y él se quejó. Él le llamó la atención al padre. Padre, si el llamado es a todos los hijos, ¿por qué no me llevan a ese encuentro, a esa convocatoria? Yo también soy hijo. ¿No seré yo el rey? Nada. Pero mire el corazón de este hombre. Era un necesitado de Dios. Anhelaba, lo buscaba, lo deseaba. Tenía sed de él todo el tiempo. Y el Señor lo trajo ¿a dónde? A su reino. Y lo hizo rey de su reino. Para enseñarnos esto del Nuevo Testamento. ¿De quién es el reino? De los pobres en espíritu, de los David. De los David, no de los Saúl. Los Saúl son expulsados del reino. Los Saúl no permanecen en el reino. Los Saúl son cortados del reino. Porque son autosuficientes. Porque no son pobres en espíritu. Pero los David permanecen en el reino. De ellos es el reino. Alabe el que vive, aleluya. A su nombre. Hay muchos y muchas, y usted lo sabe, que han ido perdiendo las ganas de Dios, el deseo de Dios. Y usted lo sabe. No tiene que venir un profeta a decirte hoy, así te dice el Señor. Tú lo sabes. Yo lo sé. ¿Cómo me siento espiritualmente? ¿Me siento un necesitado? ¿O vine a la brava? ¿O vine a empujones? No vine por necesidad. No vine porque deseaba que empezara rápido el campamento. Porque necesito de ti, Señor. Al contrario, ojalá llueva, se meta el frente frío ese. A que digan que no hay campamento. Dijeron que iban a acabar a tal hora y todavía no han acabado. Tú y yo sabemos. Tú y yo sabemos. Si somos pobres en espíritu. Si estamos necesitados de Dios todo el tiempo. El Hijo de Dios, que es el ejemplo de los ejemplos. Bueno, decimos de David también en el Salmo 17, para irlo anotando los que están anotando. Salmo 17, versículo 15, nada más vamos a leer el 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Bendito sea Dios. Mi gran satisfacción es cuando te vea cara a cara. Pero nosotros no nos queremos morir. Y un hermano de la congregación se muere y enseguida estamos pensando, eso fue Jehová que lo cortó. Está en pecado. Cuando la gran victoria es morir en Cristo. Para verle cara a cara. Pero esa es la falta de ganas del Señor.
¿Cómo termina el libro de libros en la Biblia, Apocalipsis? ¿Cómo termina diciendo Juan? Todavía no venga, Señor. Ven pronto, ven. Llévanos, arráncanos de esta tierra, Señor. Queremos estar contigo allá un día, por toda la eternidad. A su nombre. ¿Ah? Se abra la tierra aquí, un terremoto y nos morimos todos y nos vamos con Cristo en el campamento. ¿A quién se verá llevar el Señor este año? Cualquiera. Gloria a Dios. ¿Está listo? Tremenda fiesta allá y nosotros aquí. Y dije, ¿por qué sería? Murmurando en pleno velorio. Tremendo. Oye, qué cosa tremenda los cristianos evangélicos, hermano. Hemos estado gozosos, contentos. ¿Qué dijo David? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mi gran satisfacción, mi gran complacencia es estar contigo en esa eternidad, porque tú eres mi gran deleite, le está diciendo el Señor. ¿Ha dejado Dios de ser tu deleite? Y tú lo sabes, yo lo sé. Yo lo sé. Y estos salmos describen a qué nivel experimentaba David la relación con el Señor. ¿A qué nivel? ¿Qué decir del Salmo 34? Verso 6, mira esta maravilla. Salmo 34, 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cómo se consideraba delante del Señor? Un pobre, un necesitado. Este tojos, este miserable espiritualmente, este que no tiene nada, que vive en angustia, que vive preocupado, que vive turbado. Necesito más si tú eres el que la tiene. Necesito ayuda, necesito de tu mansedumbre, de tu soplo, necesito de tu calma. Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. Un pobre espiritual. Pero ¿qué hacemos cuando estamos turbados? Vamos a hablar ya con la vecina, chismosear. Voy a ponerme a ver YouTube para distraerme. ¿Qué distraerme? Voy a orar. Dile, Señor, ayúdame. Estoy desempleado. Entonces no, empiezo a darle vuelta. ¿Y dónde meteré la hoja de mí? ¿Y dónde? No, ya fui allá. No, me voy a gastar más plata. No, ven a orar. Ven a pedirle cacao al Señor. Ayúdame, Señor. Señor, ayúdame, necesito un empleo, Señor. Mira a mis hijos, mira mi casa, los servicios, Señor, ayúdame, Señor, me aferro a ti. Señor, dame la victoria, ven, Señor. A Él. No decimos que Él tiene la llave. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró. ¿De cuántas angustias? Alaba el que vive, aleluya. Un pobre, un necesitado. Necesitado. Cuando nos encontramos en el trabajo, en el estudio, con amigos angustiados, invítelos a orar. Vamos a orar. Yo creo que usted ya ha tenido la experiencia, como yo también. Después de esas oraciones dicen, ay, me siento mejor, gracias. Porque es así. Porque cuando nos hacemos pobres delante del Señor, nos entrega el reino de uno. Se entrega el reino. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo David, Padre, ¿cuántos salmos tenemos aquí? Donde Él muestra el Salmo 131.2. Dios mío, esto es tremendo. El Salmo 131.2. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma. Mire esto. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Cómo le iba a usted, hermana Lady, cuando su hijo estaba pegado ahí y usted, ay, voy a descansar, y lo despegaba? ¿Cómo le iba? Se reía el niño. ¿Cómo? Lloraba. ¿Y por qué lloraba? Porque ¿qué quería? Más teta. Como un niño destetado de su madre, así está mi alma. Necesito estar despegado
pegado a ti, comiendo de ti, bebiendo de ti. No me puedo desprender. Si estoy lejos, estoy como el niño destetado. Ese era David. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. No puedo estar lejos de Dios. No puedo dejar de congregarme, no puedo dejar de orar, no puedo dejar de estudiar la Biblia, no puedo dejar de servir, no puedo, tengo que estar pegado porque soy un pobre. De esos es el rey, de los necesitados. El bebé, cuando ve que el padre y la madre se desprenden, por eso llora. Y llora escándalo. Dice la mamá y el papá: muchacho, parece que se fuera a morir. Es que él siente eso. Lo que experimenta el bebé cuando se le desprende la mamá y el papá, que se van a trabajar y se quedan secos de llorar y se quieren privar. No están exagerando, es real. ¿Saben qué están experimentando? El desprendimiento del apego. Porque su seguridad es mamá, su confianza es mamá, su abrigo es mamá, su vida es mamá, todo es mamá. Y cuando sienten que mamá se va, sienten que quedan sin nada. Eso fue lo que dijo David: mi alma está como un bebé destetado. Te necesito, no puedo vivir sin ti, Señor, no puedo. ¿Cómo que hay cristianos que pueden vivir sin buscar a Dios, sin congregarse, lejos del Señor? 1 semana, 2 semanas, 1 día, 4 días. ¿Qué pasa? Alerta, no estás siendo pobre espiritualmente y te estás perdiendo el reino de Dios, porque el reino es para los necesitados. Alabamos al que vive. Y cerramos con Jesús, el ejemplo de ejemplo. 2 Corintios 8:9 cerramos. Gloria a Dios. No va a haber almuerzo, entramos enseguida a la conferencia. Bueno, gloria a Dios. 2 Corintios 8:9. Poner en práctica el mensaje. 2 Corintios 8:9. Ya vamos a terminar para ir a almorzar. Oye, soy Jenny porque teníamos que hacer esto por causa de los 30 años del campamento, darle la gloria a Dios. 2 Corintios 8:9. Mira lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El rico se hizo pobre. ¿Quién es una persona rica? La que no le hace falta nada, la que tiene todo. Él tenía todo allá en el reino. Al Padre, el Espíritu, los ángeles, la gloria, el poder, las victorias, las coronas, la vida eterna. Todo lo tenía. Y dejó la riqueza para hacerse humano pobre. Ese eres tú y yo, los pobres. Y como era pobre, se hizo pobre. Entonces le tocó orar, ayunar, vigilar, practicar la santidad, la palabra, servir. Se hizo un necesitado de Dios. Y a través de esa pobreza alcanzó respaldo, victoria, bendición, gloria para entregárnoslas a nosotros. Él es el ejemplo. El rico se hizo pobre para hacerse ejemplo, un necesitado. Por eso pasaba la noche orando, por eso se apartaba a orar, por eso fue a ayunar 40 días, por eso fue a depender del Padre, por eso subió al monte de la transfiguración. Se hizo un necesitado del Padre y del Espíritu para darnos ejemplo. Y en esa pobreza alcanzó nuevamente la riqueza, el reino, para entregárselo a todo aquel que le sigue. 30 campamentos, 29, ya hay experiencia. No, yo ayer cumplí 7 días de ayuno otra vez. En estas 2 semanas, 7 días de ayuno.
2 días de ayuno con mi familia, 2 días de ayuno con los hermanos de santuario y 3 días de ayuno en lo personal. Todos los años nosotros empezamos el año, el grupo familiar, con ayuno. No, que ya sabemos que este año no, empezamos enero con ayuno, la casa. No, que ya tengo el mensaje, este mensaje el Señor me lo entregó. ¿Desde cuándo? Dios mío, desde hace meses. Ya lo tengo ahí. No, yo voy a ayunar, yo voy a pedirle al Señor por ustedes, por mí, por más revelación, por respaldo, por victoria, por el clima, por el tiempo, por todos estos demonios que están trabajando. Yo no me confío ni en mí, ni en lo humano, ni en la tierra, sino en Él, y voy a ayunar. Me hago pobre, me hago necesitado. Ayúdanos, Señor. No, que tengo 2 hijos que ya son adultos, hermanos que ya saben lo que hacen. No, yo sigo orando por ellos y sigo clamando y sigo ayunando. Y por mi esposa, y por nuestro hogar, y por nuestro matrimonio, y por ustedes, y por cada hermano, y por cada hermana, y por cada familia, y por toda la misión, y por todas las obras. No, ya pastores están crecidos, ya Dios los usa tremendamente. Lo voy a soltar de oración. No, orando por ellos. Señor, guarda a los siervos, mira la salud. Ya está, la mayoría estamos entrando al 5.º piso. Vamos para el 6.º piso, empiezan a llegar ya los achaques, los problemas de salud. Señor, la salud del siervo, la salud de la sierva. Mira la sierva que acaban de operar, da la victoria, Señor. Allá está el hermano Josué, allá está el hermano Giovanni. Mete tu mano, dale la victoria, ayúdalos, Señor. Los hermanos que están en Europa, hay una cantidad de jóvenes en Europa. Guárdalos, Señor, ayúdalos, bendícelos, Señor, protégelos todo el tiempo. Y voy en un lugar y voy en otro y estoy pensando, Señor, bendice al hermano, Señor, ayuda, Señor, protege, Señor, dame la victoria. Voy a pagar un recibo, Señor, dame la victoria, ponga adelante, Señor, dependiendo de Él en todo momento. Me hago pobre, me hago necesitado, para que el Rey esté a disposición, para que el reino esté a disposición. No hay otra fórmula. Y así todos, los que sirven, los que cantan, los que predican, los sugieres, los que lavan baño, todo el tiempo, dependiendo de Dios. Los que trabajan en la construcción, dependiendo de Dios. Estas nuevas generaciones, que le decía a mi esposa, que tenemos ese trabajo por enseñarles, de transmitirles formación, porque veo eso, que les falta, a pesar de que se las he enseñado, hay que meterlos más en la formación. A veces empiezan a servir sin orar. Ay, Dios, puede. Así ustedes vayan a cargar esto, oren primero. Señor, pongo en tus manos este servicio, Señor, mi vida, aquí estoy. Nosotros oramos antes de hacer el devocional. Me levanto bien temprano en la madrugada a orar, la noche anterior oro. Y antes de empezar, ya estamos en el estudio con nuestros hijos y oramos. Y otra vez a depender de Él. Yo tengo que demostrarle al Señor mi dependencia, que lo pongo a Él para que el reino esté disponible. Todo dependa de Dios en todo. Hágase pobre, un necesitado como Jesús. A pesar de ser rico, de tenerlo todo, nos dio ejemplo. Se despojó de todo para hacerse un dependiente del Padre y del Espíritu Santo. Y el Rey estuvo dispuesto para Él y nos ha hecho partícipe a nosotros de esa bendición. Póngase sobre sus pies, aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar.